a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy cocinamos unas ricas magdalenas bizcochonas con chispa de chocolate y rellenas de Nutella. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Papa con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao argentino, un poquito de... Queridos amigos, y para los amantes del chocolate y de los dulces de toda la vida, hoy estas ricas y esponjosas magdalenas bizcochonas con chispa de chocolate y rellenas de Nutella. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta son los siguientes: Nutella al gusto, 150 gramos de harina de todo uso, 150 gramos de azúcar blanca o azúcar moreno, la que prefiráis a vuestro gusto, 100 mililitros de aceite preferiblemente de girasol, si queréis podéis añadir aceite de oliva o mezcla de ambos, 60 gramos de chispas de chocolate, media cucharada de polvo de hornear o levadura química, 3 huevos y 12 moldes para magdalenas. Así que ahora vamos con la preparación. Bueno, aquí tengo a mi ayudanta que está colocando los papelitos de los moldes. Los coloca todos muy bien, ahí uno al lado del otro. Perfecto, así que ahora comenzamos con la receta. Vamos a poner en un recipiente los 3 huevos y le vamos a añadir el azúcar. Lo vamos a mover todo muy bien con unas varillas eléctricas. Si queréis con unas varillas manuales también se puede hacer perfectamente. Es muy importante para que las magdalenas nos queden súper tiernas y súper jugosas que esta mezcla se haga bastante bien, que se bata muy bien hasta que la mezcla de las yemas con el azúcar doble por lo menos su volumen. Una vez que ya, como veis, tenemos las yemas bien integradas, le vamos a añadir el aceite, lo movemos todo muy bien y mientras tanto mezclamos la levadura química junto con la harina. La tamizamos en la mezcla anterior y la vamos a integrar muy bien con nuestras varillas eléctricas. Es muy importante que la mezcla nos quede bastante espumosa. Como veis ahí, he estado como 4 o 5 minutos a máxima potencia. Una vez que está todo bien integrado, le voy a añadir las chispas de chocolate, 60 gramos en este caso, y de chocolate negro. Y ya tengo la mezcla lista. Ahora voy a ir rellenando los moldes, más o menos a la mitad. Una vez que tengo los moldes ya rellenos a la mitad, le vamos a poner la Nutella. La Nutella le ponéis la cantidad que vosotros queráis, si queréis que tenga más presencia o menos. Yo en este caso le he puesto aproximadamente una cucharadita de café a cada magdalena. Y una vez que las tengo ya todas con la Nutella, las voy a volver a cubrir con el resto de la masa que me sobró. Tapamos la Nutella, la dejamos unos 10 minutitos para que se asienten bien y mientras tanto precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Limpiamos lo que nos ha caído por fuera del molde para que luego no se nos quede muy pegado y le añadimos media cucharadita de azúcar a cada magdalena por encima. Ahora sí, la tenemos lista para hornear. Nos vamos con ella directamente al horno. El tiempo aproximado van a ser de unos 15 minutos dependiendo de la potencia de vuestro horno. En mi caso, como veis, en 15 minutos están listas. Así se verían a los 10 minutos y este es el resultado final, 15 minutos. Ahora no os vayáis y esperad para que la corte y veáis cómo queda de esponjosa y de jugosa por el centro. Mirad, quedan súper bien subidas, veis la Nutella ahí abajo. Están súper deliciosas, muy bien presentadas. Veis, el azúcar por arriba le da una presencia estupenda. Y ahora vamos a pasar a cortarlas para que veáis cómo queda. Pues mirad, este es el resultado final. ¿Veis qué esponjosidad tiene? Están súper jugosas, la Nutella por dentro queda espectacular. La recomiendo muchísimo, además duran súper bien. Una vez que están frías las podéis guardar en un recipiente y perfectamente las tenéis durante una semana o más. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que las probéis, que las disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.